Pensemos en los mercados financieros como si fueran un sistema nervioso, uno que ya de por sí está tenso. Ahora, ¿qué pasa cuando a ese sistema le llega un golpe, un shock geopolítico masivo? Bueno, eso es exactamente lo que vamos a desglosar. Vamos a meternos de lleno en una semana crítica de marzo de 2026, donde una crisis en el Golfo Pérsico nos dejó lecciones vitales sobre el pánico, las señales contradictorias y, al final, sobre estrategia de inversión. Para entender bien esta tormenta perfecta, vamos a seguir un mapa de 5 puntos. Primero, el origen de todo, el shock geopolítico. Luego, la confusión que generó, todas esas señales económicas que no cuadraban. Después, le tomaremos el pulso al mercado para ver cómo se mide el miedo. Analizaremos el giro inesperado de un banco central. Y lo más importante, cerraremos con las estrategias clave para navegar este tipo de escenarios. Todo empezó aquí. Un conflicto armado en el Golfo Pérsico que escaló rapidísimo y que llevó al cierre de una de las arterias más importantes del comercio mundial. Este fue, digamos, el detonante de toda la cadena de eventos que siguieron. La reacción de los analistas fue inmediata y, la verdad, unánime. Esto no era una simple interrupción, no. Esto tenía ecos de las crisis petroleras de los años 70. Y esa comparación es clave, porque nos trae a la mente una década entera de estanflación y de desorden económico. La magnitud del evento se sintió al instante. Y esta es la cifra que lo cambió todo, 20%. Una quinta parte de todo el suministro de petróleo del mundo borrada del mapa de la noche a la mañana. Y ojo, que esto no es un problema abstracto de los mercados. Es una interrupción masiva con consecuencias directas y muy reales en el precio de la gasolina, en la calefacción de los hogares y, por supuesto, en la inflación a nivel global. Con este shock de oferta como telón de fondo, los mercados se llenaron de datos económicos que parecían decir una cosa y la contraria. La gran pregunta que todos se hacían era, a ver, ¿hacia dónde vamos? ¿A una recesión, a una inflación sin control o algo todavía peor? Y ese algo peor tiene un nombre: estanflación. Es el escenario más temido por los bancos centrales y los inversionistas. ¿Por qué? Porque las herramientas para combatir la inflación, como subir las tasas de interés, empeoran el crecimiento. Y las herramientas para estimular el crecimiento, como bajarlas, empeoran la inflación. Es un dilema sin una salida fácil. Ahora, aquí es donde la cosa se pone interesante. La paradoja que desconcertó a los mercados fue esta. El índice manufacturero subía. Pero no era por una demanda saludable, no, era por puro pánico. Las empresas estaban comprando todo lo que podían para acumular inventarios. Mientras tanto, el sector servicios, que es el que de verdad refleja la demanda del consumidor, se estaba desplomando. Una fortaleza completamente falsa contra una debilidad muy, muy real. Y este rompecabezas se veía en todo el mundo. Teníamos datos retrospectivos fuertes, como las ventas en México, que miraban al pasado, pero los indicadores de futuro, como la confianza empresarial en Alemania, se estaban derrumbando. Era como si los analistas estuvieran conduciendo a ciegas, con el espejo retrovisor mostrando un día soleado y el parabrisas una tormenta. Ante toda esta confusión, el miedo que estaba latente en el mercado se hizo visible. Y lo bueno es que ese miedo podemos medirlo con bastante precisión, a través de ciertos indicadores clave que monitorean la volatilidad, tanto en el mercado de acciones como en el de bonos. Para medir el pánico, los profesionales miran dos termómetros clave, el VIX y el MOVE. Pensemos en el VIX como el índice del miedo para las acciones y en el MOVE como su equivalente para los bonos del tesoro. Cuando los dos se disparan al mismo tiempo, esa es la máxima señal de alarma en el tablero financiero. El VIX superó el nivel de 30. Y esto es muy significativo. Por debajo de 30, el mercado puede estar nervioso, pero es manejable. Por encima de 30, el mercado ya está anticipando un problema fundamental, un problema estructural, que en este caso era el fantasma de la estanflación. Y al mismo tiempo, el MOVE superó el nivel de 115. Esto, si cabe, es todavía más alarmante. El mercado de bonos del Tesoro de Estados Unidos es el cimiento de todo el sistema financiero global. Si ese cimiento empieza a temblar con esta violencia, todo el edificio corre el riesgo de venirse abajo. Y aquí está el punto crucial. Cuando tanto el VIX como el MOVE se disparan de esta manera, el mercado entra en una fase de vender todo para conseguir efectivo. Los inversionistas ya no confían ni en las acciones ni en los bonos. La liquidez, el efectivo, se convierte en el único refugio, una característica clásica de una crisis profunda. Y justo en el pico de la tensión, con la estanflación como la principal amenaza, un banco central tomó una decisión que de verdad nadie esperaba. Un movimiento que reveló un cambio fundamental en las prioridades de quienes manejan la política monetaria. Esto nos lleva a la pregunta del millón que enfrentaron. En un entorno de estanflación, tienes que elegir tu veneno.
¿Combates la inflación arriesgándote a aplastar la economía? ¿O estimulas la economía arriesgándote a que los precios se te vayan de las manos? Y la respuesta llegó de un lugar inesperado. México. El Banco de México, Banxico, en contra de toda expectativa, recortó su tasa de interés. Un shock total para los mercados que anticipaban una subida para combatir una inflación que ya rozaba el 4.7%. El comunicado de Banxico fue muy revelador. A pesar de la inflación altísima, su principal preocupación era la inminente desaceleración económica global, y esta decisión viniendo de un mercado emergente clave fue como una señal de advertencia para el resto del mundo. El miedo al colapso económico estaba superando oficialmente al miedo a la inflación. Fue un cambio de paradigma que todos los demás bancos centrales estaban observando muy de cerca. Entonces, después de diseccionar esta semana tan volátil, ¿qué lecciones prácticas y qué estrategias podemos sacar? Bueno, el análisis nos da una guía bastante clara sobre cómo gestionar el riesgo en un entorno como este. La estrategia tiene varias caras. Primero, reducir el riesgo en los sectores más vulnerables, como tecnología. Segundo, mantener exposición a los que se benefician directamente del conflicto, como energía y defensa. Tercero, adaptar la defensa. Un stop loss fijo, esa orden para vender a un precio fijo, es inútil en esta volatilidad. Te saca del mercado en el peor momento. Se necesita una estrategia dinámica que se ajuste a la turbulencia del día a día. Y cuarto, y quizá el punto más crucial, disciplina. Ignorar el ruido de los titulares y esperar a que los datos se asienten. Lo que nos deja con la lección final y la más importante de esta crisis. En momentos así, la estrategia no es la audacia, sino la prudencia. El objetivo no es ganar, es no perder. El efectivo, la liquidez, se convierte en el único activo seguro. Se trata de preservar el capital para estar en posición de aprovechar las oportunidades que inevitablemente siempre aparecen cuando la tormenta por fin pasa. Si te ha gustado este video y te ha sido útil, no olvides darle un me gusta y suscribirte al canal para no perderte ningún video nuevo. Es gratis.